5 o 6 semanas para la Titan Desert. Los navarros y somos la hostia. No cabe otra que seguir. ¡Merzuga! Me cago en la mar. La situación es grave. Esta es mi rueda delantera. Mal. Qué gustazo, de ruta. Esto ya empieza a ser preocupante. Las dunas no son más duros que esto, Bardenas Extreme. Cero miedo. Campeones. Hemos visitado las miserias del ser humano. Pero la situación es preocupante. Yo soy Ivón y entonces tengo imán. Hoy ni bromas, estoy muy rayado. ¡Ah! Por allá van los campeones Ivón e Iván. Y esto está impracticable. Esto es muy duro. El desierto que tenemos aquí en Navarra, porque están haciendo prácticas de tiro aquí mismo. ¡Que viva el desierto! Es que las bombas caen muy cerca. Hoy es replicar una etapa de la Titan Desert. Esto es un infierno. Buenos días. Hola, buenos días. Quedan 5 o 6 semanas para la Titan Desert. Deje de mirarme, no quiero llamar la atención. Ya no sé cuánto queda. Mirad, hemos venido a Arguedas hoy a hacer una ruta de mountain bike. Hemos venido Iván, Ivón y yo del equipo U-Spirit a hacer la ruta de la Bardenas Extreme de 2017, 100 y pico kilómetros, en un día en el que ha llovido todo y más. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Ojo, cuidado, porque hoy puede ser un día de todo. Hemos cargado un track en el Garmin y ahí atrás se pueden ver el inicio de las Bardenas, el desierto que tenemos aquí en Navarra, en el sur de Navarra, y veremos a ver qué tal. Están preparándose a Iván y Ivón, vamos a echarles un vistazo. Iván, que justo. ¿Qué tal? ¿Listos? Bien, tío, me he dado cuenta que no tengo imán. Vosotros tenéis imán y yo no tengo imán. Iván Así no sin puedo- imán. Así no puedo trabajar. Vamos a ver la mochila ahora de Iván, digo de Ivón, porque sí que tenemos aquí el agua de la piscina de ¿cómo se llaman estas mochilas? Butter. ¡Butterclaws! Y no hablar de lo que opine el personal. No hemos venido con el saco de milagro, porque lo que intentamos hoy es replicar una etapa de la Titan Desert. Iván, ¿qué tal tu mochila? Bien. Súper contento. Tú no tienes imán, tú tienes ahí un... Yo soy Ivón y entonces tengo imán. No sé la alegría que me da volver a hablar contigo. Pues entonces, 116 kilómetros de desnivel y hoy, en teoría, terreno rodador. Lo que pasa es que nos va a dar muchísimo el viento. Eso es. Etapa 2, Merzuga Arguedas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La Bardena Extreme es una carrera que se hace siempre en junio, que sale de aquí de Arguedas. Es muy famosa, es muy cañera y se suele hacer con muchísimos grados. Hoy salimos aquí con bastante frío. Pero ojo que lo de hoy no descartamos hacerlo también en junio, porque es cuando es la carrera, la Bardenas Extreme. Aquí seguimos esperando. Ya, ¡ole, qué estilazo! Es Miguel Indurain. 3 heroes rode in the desert's breath. Their wheels spun wild over trials of death. The sun beat down like a molten crown, but their hearts screamed loud, we won't back down. We never surrender, cause Glunder is back. The sands turned wet as the storm clouds roared. The ground they knew became a muddy horde. A titan of sludge rose up with might. Its laughter echoed through the endless night. Mud can pull, but it won't drown me. Through the filth we find we're free. Titan of dirt, you can try your hand. You can't break riders who take a stand. Bueno, aquí seguimos. Vamos un poco acojonados porque están haciendo prácticas de tiro aquí mismo. No sé si tocan los viernes o qué, pero han caído bombas al lado nuestra. Está atacando Maverick y Gus. Y Iceman. ¡Está loco! ¡Ya dio la vuelta! Zona militar, prohibido el paso.
sea, hay que tener cuidado. Iván, cero miedo. Cero miedo. O sea, hay que entrenarlo todo. Somos navarros y somos la hostia. Hay que entrenarlo todo. Se nos note. Entonces, vamos hacia allí. Ahí tenemos la primera subida del día. Pero ahora lo más importante es escapar del área de acción de los aviones. Es que las bombas caen muy cerca, es acojona. La subida. Their bikes sputtered hard but refused to fall. Every twist and turn answered the mud's call. Through grit and grime they carved their way, smeared with battle but alive to stay. With every splash their spirits grew bold. ¡Ah! Se me salió la cadena y esto está impracticable. Esto es mierda. Vamos a ver un análisis de la situación. Esta es mi rueda delantera, mi rueda trasera. Ahí tenemos a Ivonne limpiando también. Y más vale que me ponga a limpiar. Bardenas Extreme. Comienza la batalla. La situación es grave. Estamos de barro. Esto es después de limpiar la bicicleta. Estamos de barro hasta arriba. Esto es muy difícil de ciclar. Iván está por ahí arriba, no sé si le podéis ver. Es muy difícil de ciclar. Iván está quitando barro. Nos toca una subida maja, pero es que llevamos ya, no sé, media hora para subir 200 metros. ¡Maldita sea mi estampa! Entonces, bueno, esto seguimos. No queda otra que seguir para adelante. El track nos manda para adelante y ahí vamos a seguir. Pero la situación es preocupante. No vengáis nunca a la Bardena si ha llovido. ¡Que viva el desierto! A ver, estamos ciclando un poco. A ver si podemos... Aunque le veo a Iván ahí delante parado. No sé si es que no se puede o qué pasa. Bueno. Mal. De nuevo. Esto es el infierno. Iván, ¿qué tal? Disfrutando. Qué gustazo, ¿eh? De ruta. Bueno. ¡Merzuga! A ver. O sea, es que la bici no se podía ni arrastrar. Mira el barro. ¿Y qué hago? Mientras subíais, ¿habéis visto el paisaje tan bonito que había? Increíble. Era bucólico pastoril. Todo, o sea, tacos de barro, bueno, o sea, las dunas no son más duros que esto, ¿eh? ¿Cómo puede decir eso? Esto es lo más duro que vamos a hacer en todo el año. Lo que seguro es que vamos a ser más lentos. Eso seguro. ¿Por? Más lentos en las dunas que aquí, ¿no? Ah, O sea, no. Más lentos que esto es imposible. Bien visto, Iván. Iván siempre... El detalle. La parte esa también de patear y que no avances pateando, ¿eh? Ya. O sea, porque, bueno, Que aquí avanzábamos. Sí, pero aquí había que ir con la bici a ¿Esto te cuestas. parece avanzar? Joder, a ver la suela. Vale, pero te has puesto las barefoot también para hacer. Zapatos nuevos. Eres la hostia. Bueno, ahora por aquí en teoría está bien, en Ahora me teoría. Three heroes rode in the desert's breath. Their wheels spun wild over trials of death. The sun beat down like a molten crown, but their hearts screamed loud, we won't back down. We never surrender, 'cause Glonder is back. The sands turned wet as the storm clouds roared. The ground they knew became a muddy horde. A titan of sludge rose up with might. Its laughter echoed through the endless night. Esto es más duro que la Titan Desert. No te pongas sarcástica. Si la lente tiene barro, es el precio que hay que pagar. Esto ya empieza a ser preocupante. Esto se ha acumulado en 2 segundos, 2 pedaladas.
Es cada vez que intentamos ir por el camino, barro, 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 barro y más barro. Ya me empieza a preocupar el tema de que no sé si vamos a poder dar toda la vuelta. Ya por tiempo material me refiero. Ahora sale el sol, esperemos que seque un poco el terreno, que siempre ayuda. A ver si puede hacer algo. Daban 17 grados por aquí. Y a ver, ves que fijaos, en este camino de aquí, que parece que está bien, hemos tenido que ir todo el rato por la hierba. Riesgo de pinchazo, riesgo de todo, por la hierba. Y mira cómo están las manos, los guantes, de quitar barro y todo. Somos hombres de barro ahora mismo. Y ahora mirad, la verdad es que el paisaje sí que es verdad que es una auténtica salvajada. Está muy bien. Las Bardenas reales son un buen sitio para venir a andar en bicicleta en Navarra, pero hay que venir cuando no haya llovido. Chicos, ¿en qué año fue 1 más 1? Bueno, mira, vamos a ver cuántos kilómetros llevamos. No llevamos ni 20. 21. 21, bueno, una hora y 20 solamente. Igual no me ha contado el tiempo, no me ha contado el tiempo que hemos tenido la bici a cuestas ni de casualidad. Porque no, ese tiempo no me ha contado. Bueno, hasta luego. Vaya infierno. O sea, no podemos ir por el camino. Mud can pull, but it won't drown me. Through the filth we find we're free. Titan of dirt, you can try your hand. You can't break riders who take a stand. Their bikes sputtered hard, but refused to fall. Every twist and turn answered the mud's call. Through grit and grind they carved their way. Smeared with battle, but alive to stay. Esto es un infierno. Esto es un infierno. Y no he visto un tío como este en mi puta vida. Es increíble. No está dispuesto a hacer nada. Solamente se queja. Tengamos suerte. 3 heroes rode in the desert's breath. Their wheels spun wild over trials of death. The sun beat down like a molten crown, but their hearts scream loud, we won't back down. We never surrender, 'cause Glonder is back. Mierda. Bueno, oye. Bueno, eso que nos hemos quitado. Fue bonito mientras duró. Esta es la tortura eterna. Eterna. O sea, este camino tan bueno aquí no se puede ciclar. Este es el barro que he cogido en el último, no sé, medio minuto. Esto es muy duro. Muy duro. ¿Tú eres gilipollas o qué? O sea, no cabe otra que seguir. No cabe otra que seguir. Por allá van los campeones Ivonne e Iván. Lo peor es que no me está contando los kilómetros. En teoría, por allí hay una carretera. Yo de verdad, o sea, de barro es la peor vez de toda mi vida. Ya hemos terminado. Vaya manera de sufrir y vaya equipazo. Muy bueno, muy bueno. Tenemos aquí a unos campeones. Hemos visitado las miserias del ser humano. Yo casi... Bueno, iba a decir me rindo, pero es que... Tampoco tenías opción, porque si te quedabas ahí... O sea, Javi estaba buscando el botón para pulsar, para que apareciese el helicóptero o algo, pero no lo tenía, joder. Ha habido un momento que si llego a tener ese botón lo pulso, me viene Iván, me dice...
ya verás en Marruecos. Que para animarme le digo, Iván, estoy muy rayado. Estoy muy rayado. Por Esa ha sido la frase. Hoy ni bromas de Estoy muy Marruecos. rayado. Eres imbécil. Equipo de titanes, el track ¡Vamos! a tomar por saco. Pero Otra vez más. oye, ¿no? yo estoy muy contento, muy contento porque lo hemos conseguido. O sea, hemos conseguido salir del infierno. Es que hemos salido del infierno. Bueno, a comer. Aupa. 3 heroes rode in the desert's breath. Their wheels spun wild over trials of death. The sun beat down like a molten crown, but their hearts screamed loud, we won't back down. Mud can pull, but it won't drown me.